Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Reyes Reyes. Actualmente me encuentro cursando el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Este es un video de la fase 2 de didáctica, en el cual haré una entrevista a la profesora Mayerly Díaz, la cual me va a colaborar respondiendo algunas preguntitas sobre lo que trata la educación en Colombia. Cordial saludo para todos, mi nombre es Mayerly Díaz Ariza y a continuación voy a responder un par de preguntas. Para empezar, me gustaría saber qué la motivó a convertirse en docente. Bueno, creo que esta carrera y la vida me ha llevado a desempeñarme como docente de maneras que jamás pensé, pero ha venido desde esa pequeña chispa de querer enseñar y compartir con los demás mis conocimientos. Dentro de esta profesión se puede ver cómo los estudiantes crecen y aprenden, que por supuesto es algo que nos llena de mucha satisfacción a nosotros como profesores. Entonces, ha venido de esa parte específicamente. ¿Qué cambios en su vida han significado el ser docente? Bueno, el ser docente ha sido un cambio en general muy significativo en mi vida porque ha requerido que mejore como persona en primer lugar, porque para ser docente se requiere mucha responsabilidad, paciencia, empatía con los estudiantes y ha sido un proceso en el que además de mejorar académicamente y adaptarme a las necesidades de mis estudiantes, ha implicado mejorar como persona y mejorar en cuanto a mi empatía. ¿Cuál considera que es la finalidad principal de la educación en la sociedad actual? Bueno, la sociedad actual, como bien sabemos, es muy cambiante, pero considero que además de formarlos académicamente, creo que debería ser el logro principal formar individuos integrales y que lleguen a ser ciudadanos críticos, creativos y más que todo comprometidos con su entorno y también empáticos, porque de nada nos sirve tener estudiantes excelentes académicamente cuando no son realmente buenas personas, entre comillas. ¿Qué estrategias utilizas para motivar a tus estudiantes y promover el interés en el aprendizaje? Bueno, este punto es bastante complicado porque, como bien sabemos, hay diferentes estilos de aprendizaje en un aula de clase. Entonces, para esto también tenemos que nosotros como docentes tener diversas estrategias, como el aprendizaje cooperativo, el uso de la tecnología. En inglés es muy bueno también llevar el contenido a que los estudiantes experimenten situaciones reales y que se fomente el interés real de la materia en el mundo real para que ellos así puedan interesarse y despertar su curiosidad por el aprendizaje. Desde su perspectiva, ¿qué características o habilidades debe tener un docente o un especialista que se dedica a la educación? En primer lugar, un docente debe tener la característica principal que es la vocación. Aquí se incluye la pasión por enseñar, la capacidad de escucha, valores como los que mencionaba, la empatía, la responsabilidad, además de ser muy creativo para llegar a sus estudiantes, también tiene que tener un conocimiento sólido sobre el contenido de su materia, de su asignatura. Entonces es un papel muy importante que requiere muchísimas características, entre ellas las que acabo de mencionar. ¿Cómo defines el proceso de la planificación de una clase? Para hacer la planificación de una clase se tienen criterios establecidos como los que establece el Ministerio de Educación Superior o la institución en la que uno labore. Entonces, lo primero es establecer los objetivos de aprendizaje, que algunos ya están definidos, como acabo de mencionar, o plantearlos
uno a partir de lo que puede evidenciar dentro del aula de clase, por supuesto. A partir de ahí se selecciona, se organiza el contenido, se diseñan actividades de para que en primer lugar adquieran los conocimientos, para que luego hagan la práctica de esos conocimientos y finalmente se puedan evaluar esos mismos conocimientos. Antes de iniciar algún nuevo curso o un nuevo tema, ¿cuáles son los pasos que usted sigue para planificar sus clases? Antes de iniciar un nuevo tema, eh, se tiene que tener en cuenta cómo ha sido el progreso de los estudiantes en cuanto a temas anteriores o habilidades básicas y en cuanto a los objetivos que antes se tenían. Si se establecen desde cero, también se debe hacer un sondeo de cómo los estudiantes vienen en la asignatura. Sin embargo, también es importante, además de tener en cuenta las necesidades, los intereses de los estudiantes. ¿Para qué se quiere utilizar el idioma? ¿Para qué podemos hacer uso de la asignatura? Y de ahí se determinan las distintas actividades y los materiales didácticos pues adecuados para ellos. Es una excelente respuesta. Ahora, ¿qué importancia tiene la didáctica en la asignatura que usted enseña? La didáctica realmente es bastante importante, incluso puede ser más importante que los temas como tal, o tal vez saber sobre la materia puede pasar de pronto a un segundo plano cuando tú no sabes transmitir los conocimientos, y ahí es donde entra la didáctica, porque es de suma importancia que la asignatura que yo enseño pueda ser entendida. Pues esto por supuesto determina cómo es que se transmiten los conocimientos y de esta forma pues se fomenta el aprendizaje significativo en los estudiantes. De nada me sirve, por ejemplo, en nuestra carrera, que normalmente suele suceder, simplemente llegar y hablar en inglés frente a unos estudiantes con ningún propósito de que entiendan, con ningún propósito de enseñar, entonces no tendría sentido. Entonces ahí es donde entra la didáctica y que es de suma importancia para cualquier asignatura que uno quiera enseñar. Es una excelente manera de demostrar lo importante que es la didáctica. Ahora, ¿de qué manera usted adapta o contextualiza sus estrategias didácticas a las necesidades o intereses individuales de sus estudiantes? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, es bastante complicado. Uno de los puntos más difíciles dentro de la docencia es las estrategias didácticas, adaptarlas a las necesidades e intereses de los estudiantes, porque como lo mencioné, son muchos mundos dentro de una sola aula de clase. Entonces, adaptar esas estrategias implica conocer cada uno de los estilos de aprendizaje y asimismo ofrecer diferentes opciones y brindar como un apoyo personalizado para cada uno de los estudiantes. Obviamente, dentro de una aula de clase uno puede tener 30, 40 estudiantes y muchas veces es complicado ofrecerle una educación tan personalizada a cada uno, pero se intenta ofrecer diferentes tipos de enseñanza para que puedan de pronto los niños acomodarse a ese tipo de enseñanza. ¿Qué papel cree que juega el contexto de infraestructuras, recursos, culturas institucionales, etcétera, en el éxito de las innovaciones educativas? Actualmente se sabe que en Colombia los colegios públicos carecen de aspectos como de infraestructura y recursos tecnológicos. Por supuesto, eh, eso impide en muchos aspectos la innovación educativa. ¿Por qué? Pues dentro de la disponibilidad de recursos, el apoyo institucional y todos esos aspectos,
nos afecta en el desarrollo de las clases. Tal vez nos podemos limitar a estrategias didácticas un poco más tradicionales que, por supuesto, ya no vendrían con nuestra sociedad actual, ¿cierto? Chocarían un poco. Entonces, por supuesto que puede ser un problema, ya que este aspecto juega un papel crucial en el éxito de las clases. Excelente respuesta. Ahora, ¿de qué manera usted involucra a sus estudiantes en el diseño y ejecución de las actividades de aprendizaje? Dentro del aula de clase, como ya lo he mencionado varias veces, se tiene que tener en cuenta los estilos de aprendizaje. Entender que cada niño es diferente y que quizá por más que uno se esfuerce en hacer actividades dinámicas o que uno piense que son dinámicas o didácticas, hay muchos estudiantes que no lo toman de esa forma, entonces se complica el desarrollo y la ejecución de las actividades. Entonces, lo que yo hago personalmente es consultar sus intereses y pues de vez en cuando hacer charlas con ellos, pedir sugerencias de cómo les gustaría que participaran en las actividades, hacerlos partícipes de las decisiones, digamos que de vez en cuando dentro de las clases, para que pues sea un poquito más llevadero todo el proceso educativo, porque eh, bien sabemos que nosotros como docentes también estamos bajo un criterio establecido por directivas de las instituciones o del mismo Ministerio de Educación, pero sin embargo podemos ser como un poquito más flexibles dentro del aula de vez en cuando para precisamente tener en cuenta a los estudiantes que son la parte fundamental de la educación. ¿Qué actividades o recursos didácticos encuentran más efectivos para la participación activa de los estudiantes en el aula? En la asignatura de inglés muchas veces puede ser un poco difícil la participación porque los estudiantes suelen tener miedo al hablar, al expresarse en el idioma. Entonces, lo que se hace, en primer lugar, es brindar dentro del aula es un espacio seguro en el que los estudiantes puedan sentirse cómodos haciendo cada una de las actividades. En mi caso me han funcionado los debates, los role plays y los trabajos en grupo. De vez en cuando los recursos del colegio los permiten, el uso de la tecnología interactiva puede ser muy buena porque se ve muy bien el progreso de los estudiantes y se tiene como un control más importante y evidenciable cuando se hace uso de las tecnologías. Ahora bien, en cuanto a su desarrollo profesional como docente, ¿qué acciones realiza usted para mantenerse actualizada en el área de su especialización y el mejorar continuo de su práctica como docente? Bueno, para mantenerme actualizado, creo que es difícil, pero actualmente hay muchas redes sociales que nos otorgan información actualizada en cuanto a la educación, ¿no? También cursos de formación, talleres, conferencias. En internet hay muchas lecturas específicas sobre eso. Charlas con otros colegas o superiores puede también ser muy bueno en cuanto a eh, mantenerse actualizado se trata, ¿sí? Es un poquito difícil porque muchas veces, o bueno, ya eh, la educación se ha convertido en un corre-corre, o sea, mientras uno está averiguando ya han salido muchas cosas nuevas. Y ahorita lo que ha sido una mano derecha para tanto para docentes como para estudiantes ha sido las inteligencias artificiales, que por supuesto tienen un poco más de recolección de datos y pueden dar
información más concreta, más detallada y más personalizada en cuanto a esos temas. Ahora, para finalizar esta entrevista, como última pregunta te tengo, ¿qué consejo le darías tú a los docentes en formación y a los profesores novatos? La número 15. ¿Qué consejo le puede dar a aquellos docentes en formación y profesores novatos? Bueno, mi consejo para docentes en formación eh, es que, en primer lugar, va a sonar un poco trágico, pero la docencia no es fácil, requiere de vocación, de dedicación, pero al final el ser docente es una profesión muy linda en la que siempre uno va a recibir el afecto de los estudiantes, que es lo más bonito, recibir el agradecimiento, recibir como la aceptación por parte de ellos, que al final son adolescentes, que todavía están en formación, pero que al final lo acogen de forma muy buena a uno y se convierte al final una familia. La relación docente-estudiante llega a ser de tal modo una familia, que al final pues se tienen cosas buenas, se tienen cosas positivas, otras no tan buenas y de pronto hasta negativas, pero siempre se tiene que mantener una actitud abierta, no se tiene que dejar de aprender, se tiene que uno enfocar en el desarrollo de habilidades, no solo dentro de la asignatura, porque los niños no vienen siendo robots, sino que también se tiene que ver que son personas, seres humanos que se están formando, tenemos que entender el desarrollo emocional que ellos están teniendo, el desarrollo socioemocional, por supuesto también el cognitivo, pero que siempre la idea es buscar el bienestar integral de los estudiantes y formar ciudadanos íntegros y que aporten, por supuesto, a la sociedad. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta pronto.